tamé y tajor. Para entender las leyes dietéticas desde el punto de vista de las escrituras, debemos entender que Elohim puso la dieta directamente en el centro de la santidad y la pureza, como él las define. Santo, que es Kadosh, es lo opuesto de lo común, ¿sí? Al igual que puro, que es Tahor, es lo opuesto de lo impuro. Común quiere decir justo lo que se indica, no tiene valor ni posición especial, es una cosa que es común, o sea, lo que se repite en todo y si hay mucho, por ejemplo, el pasto, hay muchos pastos, no son todos iguales, por lo tanto, eso es algo común, ¿sí? Esto es normal, es habitual, no es una cosa separada ni diferente. Y el término aplica al grupo más grande, evidentemente, a la gran cantidad, ¿no es cierto?, al mucho pasto, digamos, ¿no? Para establecer siempre que lo común es la norma de la mayoría. Entonces, común quiere decir que hay más de eso que de su opuesto o su excepción, ¿sí? Pero santo o kadosh tiene una posición más alta y lleva consigo un valor mayor, es justamente algo separado. Santo quiere decir algo separado de lo común y en contexto con el mundo físico y bíblico, santo representa una minoría que es separada para el servicio de Elohim. Muy pocos y poco preciados son santos realmente y casi todo es común, lamentablemente, esa es la realidad hoy. Por lo tanto, todo lo que es común no es santo. Que se entienda bien este concepto, ¿sí? Porque nosotros tenemos la idea de que santo es alguien que está viviendo entre las nubes, ¿sí? No, eso no es ser santo. Y solo que santo es algo o una persona que hace muchas cosas y entonces es considerada justa. Tampoco eso es ser santo. Entonces, una cosa no puede ser santa y común al mismo tiempo. Y hay demasiada gente que está convencida de que sí se puede y así andan, ¿sí? Tampoco puede algo ser puro e impuro a la vez, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, Yahweh consideró a Israel santo, es decir, separado, ¿sí? Y al resto del mundo como común. Él separó a Israel, lo puso acá y dijo, voy a trabajar con esto, con este pueblo, con esta nación. Entonces él lo tomó y lo separó. ¿Sí? No quiere decir que los puso sobre las nubes ni nada por el estilo. Simple y sencillamente seguían exactamente iguales. ¿Sí? Israel no era de alguna manera común y de otra manera santo, ¿no es cierto? De hecho, nada puede ser una combinación de santo y común, repetimos. Esto no es una filosofía o un ideal, el mismo es un axioma fundamental que gobierna el universo que Yahweh mismo ha creado. Y todo en este mundo actual, desde la caída de Adán y Jabá, comienza, nuestro inicio es algo común. Ustedes, yo, las plantas, los pajaritos, las mariposas, el agua, las piedras, todo. Todo. En lo negativo, nosotros podríamos decir que nada en este mundo que está en su estado natural es santo. Nada es Kadosh, porque está todo caído. Ahora bien, ¿puede algo que comienza como común llegar a ser Kadosh? Gracias a Yeshua, sí. ¿Cómo es que algo que es común, como ustedes o yo, ¿sí?, llega a ser Kadosh? Esa cosa, o sea, nosotros debemos ser santificados. O sea, el creador del universo debe declararnos santos. Una vez que algo es santificado, ya no es común. Una vez que algo es separado, ya no es común, ¿sí? Ahora es santo, es kadosh. Una cosa común no empieza con un poquito de santidad y va creciendo la santidad, no, para nada, ¿sí? Las cosas o las personas o son santas o no lo son. Acabó. No es una cosa que se gane o no es una cosa que se logre, no es una cosa que vaya en desarrollo. Una vez perdón, una vez que una cosa común es santificada y llega a ser santa, la misma deja su estado de común para atrás y ya no es más común, es una cosa, Kadosh es una cosa santificada. Pensemos en este principio de la Torah por un segundo. Como creyentes, ustedes y yo somos llamados santificados, ¿verdad? En el instante en que nosotros ponemos nuestra confianza en Yeshua, somos declarados santificados. El Ruach HaKodesh entra a nosotros, por lo que nosotros mudamos de lo común y llegamos a ser Kadoshim.
¿sí? La manera de decirlo es que hemos dejado el viejo hombre y hemos llegado a ser una nueva persona en Mashiach, lo cual es absolutamente correcto. Pero lo que muchos pierden de vista al hablar del viejo hombre y del nuevo hombre, ¿no es cierto?, es la santificación. Al creer en Mashiach hemos sido santificados, es decir, hemos sido separados. Ya no nos pertenecemos, ya no somos comunes, ya no podemos andar como queremos. Hemos sido separados. Si entendemos la santidad como algo que sea mucho más separado, nos vamos a entender que la santificación es un proceso de separación. Justamente, nos vamos separando cada vez más del mundo. Y nos vamos, obviamente, uniendo cada vez más a Mashiach y al Padre. Entonces, hemos sido separados y ya no nos pertenecemos. Es muy importante que captemos esto, que una vez que Yahweh nos declara santos, ya no somos más comunes. Y no hay forma de que nosotros nos volvamos a nuestra anterior cosa común, estado de ser comunes, ¿no es cierto? Porque el ser humano insiste en volver para ese lado pensando que se pertenece todavía a sí mismo. Bueno, nunca se perteneció, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad es que trata de escaparse a toda costa, ¿sí? Y a pesar de que uno mismo se puede ver de esa forma, no es así en realidad. Como creyentes ahora somos 100% santos delante de sus ojos, porque Él ve las cosas como si ya fueran, ¿no es cierto? Los no creyentes, por su parte, son 100% comunes. Y ahí acabó el tema de qué es santo y qué no es santo. Entonces no se trata de una cosa que nosotros vayamos logrando, sino de una cosa que ya ha sido establecida, simple y sencillamente porque hemos aceptado y hemos recibido a Yahshua y de esa manera Él nos separa. Una vez que estamos separados, tipo, te saca de acá, te pone acá y dice, acabó. Bueno, vos estás de este lado y acá están los Kadoshim y acá están los no Kadoshim o lo común. ¿Dónde estabas antes? Simple y sencillamente. Ahora sí, ciertamente viene un camino de santificación y en ese camino de santificación vos vas a experimentar en esta vida ese crecimiento de la santificación en la carne misma y vas a tener que realizar todo ese trabajo, pero para mí ya estás cocinado porque cuando llegue el momento vas a pasar a ser completamente kadosh. Entonces, vamos a analizar un poco más algunas cosas. Las cosas comunes pueden estar subdivididas, ¿no es cierto?, en dos grupos separados y diferentes, lo puro y lo impuro. Ahora escuchen bien, solo cosas puras, comunes, son elegibles para ser santificadas. Cosas impuras, comunes, no. ¿Se entiende? Entonces, escucharon bien. Solo las cosas comunes que también son puras pueden convertirse en algo santo. En Vayikra, en capítulos del 11 al 16, nosotros vamos a encontrar una lista de Elohim que denota cosas puras comunes, ¿sí? Y cosas impuras comunes. A pesar de lo que la doctrina de la congregación moderna puede llegar a decir, la realidad es que lo que constituye puro o impuro, santo o común, no es definido en el Brit Hadashah. Para eso nosotros tenemos que volver a la Torá, porque es aquí donde vamos a encontrar las pautas necesarias para definir esto. Cosas puras pueden ser contaminadas. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Por el contacto con cosas impuras. Y lo vamos a seguir viendo más todavía en estos días que vamos a estar estudiando esas cosas. Pero las cosas impuras no pueden ser purificadas por contacto con algo puro. O sea, una persona que esté impura puede entrar y tocar el altar, ¿no es cierto? Y lo que va a estar haciendo es profanar justamente el templo entero o el tabernáculo, ¿no es cierto? Lo va a profanar, lo va a dejar impuro y ese lugar va a tener que ser purificado, seguir una serie de rituales para limpieza y purificación, pero esa persona no va a ser purificada por haber tocado el altar. Entonces, esto lo estudiamos en el capítulo 28 que vimos las leyes de las ofrendas. Lo vimos en cuanto a la carne y al altar, ¿no es cierto? Cuando algo puro se pone en contacto con algo impuro, el resultado siempre es que ambas cosas terminan estando impuras, ¿sí?
Nosotros tenemos una condición similar cuando tratamos con los santos. El resultado de los santos viniendo a ponerse en contacto con lo común es que la santidad se contamina, ¿sí? Nunca sucede que las cosas comunes que tocan la santidad se les permite llegar a ser santas simplemente por medio de ese contacto. Con eso dicho, ciertos incidentes del Tanaj muestran que si una cosa impura se acerca a algo kadosh, es destruido. Yo sé que para los creyentes occidentales, o sea, todos nosotros que venimos del cristianismo, ¿sí? Esto es profundo y esto es técnico de analizar, porque a nosotros nunca se nos han presentado estas realidades bíblicas, pero la realidad es que deberían habérsenos presentado inclusive antes de creer para entender todo. Lo que estoy tratando de mostrarles usando meras palabras son algunos principios espirituales que Yahweh ha incorporado al universo entero, porque la creación muestra su forma de ser, ¿sí? Y los ha incrustado en el universo a nuestro alrededor. Todo opera de acuerdo con estos principios, todo. Son principios básicos, elementales, que rigen al universo. Toda la creación está fundamentada y funcionando con base a estos principios. No hay nada que esté exento, no hay excepciones. Si queremos entender, al menos remotamente, lo que la salvación realmente es y por qué es tan necesaria, si queremos entender cómo vivir de la manera que Elohim espera de nosotros, entonces estos son los principios básicos que nosotros tenemos que digerir. Y cuando digo digerir es porque no se entiende con la cabecita esta, ¿tá? Porque esta es la cabeza de la carne, sino que lo tenemos que digerir para poder incorporarlo en nuestro ruach. Para mí es triste decir que la mayoría de los creyentes no solo nunca van a toparse con una explicación de estos principios de vida, ¿no es cierto? Porque nadie se los va a explicar y ese es el problema. Y peor aún, si se topara, ¿no es cierto? La mayoría se retirará. Como los israelitas al pie del monte Sinai, asustados y diciendo que no nos hable para que no nos destruya. Porque esa es la realidad cuando se acerca una cosa Kadosh. Y lo Kadosh es nuestro Adón, nuestro Padre, ¿no es cierto? Nuestro Yahweh es lo Kadosh, 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 ¿no? Y se acerca a la carne impura, evidentemente sabemos que nosotros no vamos a contaminarlo a él. Simple y sencillamente seremos destruidos. Ese es el caso más elevado, evidentemente, en el cual se da un toque de santidad versus impureza total, ¿no es cierto? Entonces la mayoría realmente se retiraría. Pero cualquier niño judío de 6 o 7 años que haya ido a una típica escuela judía va a conocer todas estas cosas de memoria, aun cuando ellos no comprendan completamente su significado. De hecho, no lo comprenden, por eso siguen perdidos. ¿Sí? Entonces aquí entramos una vez más en recordar la importancia de la unión de las dos casas. No para que estemos todos juntitos comiendo un churrasco sin cerdo, unidos. No se trata de eso, ¿sí? Simple y sencillamente las cosas van más allá de lo que es la idea que el ser humano tiene de unidad. La idea del Padre, la que está muy por encima de todo esto. Entonces, aunque todo el mundo empieza siendo común, la mayoría de las cosas también empiezan como puras, en el sentido que no están contaminadas todavía. ¿Sí? Puro y común fue originalmente el estado del mundo y se mantuvo así también después de la caída, durante un tiempo. Recordemos que el hombre no había sido santificado en su creación, por lo que él debía haber comido el árbol de la vida, ¿no es cierto? El hombre y la creación, todas fueron creados puros, buenos, declaró Yahweh, ¿no es cierto? Después de la caída, la degeneración comenzó a actuar tanto en el hombre como en la creación, y cuando digo degeneración es un desenchufe de la vida, y avanzó aceleradamente, ¿sí? Aunque no por completo, pero vemos a Yahweh declarando, Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Entonces, sobre la tierra había ahora dos principios, Tumá, que quiere decir impureza, y Tahamá, que es pureza. Entonces, en medio de estos dos estaba lo común.
Lo común no es ni esto ni esto, es lo neutro, para así decir, ¿no es cierto? Todo lo común en la creación fue creado puro y bueno, pero todo lo común tiene ahora la posibilidad de ser jalado a uno u otro lado. Puede ser tironeado de uno u otro lugar, puede hacerse puro, puede hacerse impuro. En el inicio, el punto central o neutral era lo común y puro. Sí, y así eran todas las cosas y seres. Todos estaban de ese lado. O todos estaban en ese centro, por así decir. Ahora bien, la regla es que a algo santo nunca se le permite estar en contacto con algo impuro, y eso ya lo sabemos. El resultado es que lo santo es temporalmente contaminado, la cosa impura es destruida por completo, con la excepción de el santo de los santos, ¿no es cierto?, de Yahweh mismo, que directamente trae la destrucción. No es imposible directamente tener un contacto. Por lo que entonces tenemos que recordar esta regla para comprender todo lo que estuvimos hablando. Común y puro es el estado natural y en lo que comienzan la mayoría de las cosas, incluyendo la humanidad. Las cosas comunes y puras pueden ser elevadas a algo santo, o las cosas comunes y puras pueden ser degradadas a algo impuro. Una de dos, ¿sí? Con esta regla básica de pureza, ahora podemos empezar a ver por qué hay barreras puestas por Elohim entre su santo ser y el hombre común. Adán y Jabá eran únicos porque ellos fueron creados en un estado santo que implica un paso más allá de puro, ¿sí? Por lo tanto, podían tener contacto ilimitado con el santo Yahweh directamente. Estaban en un estado en el cual ellos podían todavía al principio, antes de la caída, ¿no? Pero después de revelarse, ellos ya no eran santos, ya no estaban separados. Ahora ellos se convirtieron en comunes. Como resultado, ellos no podían tener contacto con su presencia y por eso fue que el Adón tuvo que sacarlos del huerto del Edén, su morada, ¿no es cierto?, aquí en la tierra. Era menos un asunto de castigo sobre Adán y Jabá y más un asunto de protección, no solo de la identidad, de la santidad de Elohim, sino también de la vida de Adán y Jabá, como ya estudiamos antes. Por lo que una barrera fue levantada entonces entre el Adón y sus dos creaciones humanas. Y ese es el mismo estado en que la humanidad actualmente se encuentra, en la parte de afuera mirando hacia adentro, digamos, ¿no es cierto? Una cosa así. La santidad de Elohim tiene que ser protegida, pero lo principal es la seguridad del hombre, no porque el hombre lo va a destruir a Elohim, ¿sí? No hay nada que pueda contaminar a Elohim, sí, pero por eso justamente al que hay que proteger, la protección está determinada hacia el lado del hombre, ¿sí? Entonces, la santidad de Yahweh simplemente destruye todo lo impuro. No puede permanecer en su presencia de la misma manera en que las tinieblas no pueden estar si yo prendo la luz. Desaparecen automáticamente. Bueno, eso es lo que es Yahweh. Si Él aparece, acabó todo el resto. Esa es la destrucción que hablamos, ¿no es cierto? Por así decir. Entonces, no hay nada que pueda contaminarlo a él. Eso se tiene que entender, porque su propia santidad lo impide, eliminando todo lo que no está perfectamente alineado con él. De manera que era indispensable que él protegiera a sus criaturas, ¿sí?, de la destrucción que su presencia ahora sí podía causarles. Solo algo santo puede estar en contacto con un Elohim santo. Nosotros nacemos puros y comunes, pero no santos, ¿sí? Nos vamos volviendo impuros a causa de qué, de nuestra raíz de pecado, que así que se manifiesta ya era, ¿no es cierto? Pero Adán y Jabá fueron creados puros y santos también. Ellos podían estar en su presencia. Entonces, ahora aquí encontramos una segunda regla que resulta bastante clara en la Torá y que estaba en efecto desde el primer día de la creación. Y la regla es que la única manera en que algo común puede llegar a ser santo es por medio de la gracia de Elohim. La palabra que usamos para este proceso que va de lo común a lo santo es santificación, ¿sí? Algo que lamentablemente muchos confunden con salvación. Ellos tienden a ver el fin de la salvación como ser perdonados y purificados de los pecados, pero verdaderamente eso no es así. Como ya hemos dicho muchas y muchas veces, la salvación es únicamente la puerta de entrada que nos da acceso al largo camino de la santificación, que en el plano espiritual es instantáneo,
sí, pero aquí lleva su proceso. El verdadero fin es ser declarados santos para que nosotros podamos estar en la presencia de la máxima santidad, justamente. Volver a estar en plenitud delante suyo, como lo estuvieron Adán y Java, podían estar delante de su presencia. Entonces, la salvación es el medio de nosotros llegar a ser santos. Por lo tanto, un hombre que nace común, ¿sí? Lo cual son todos los hombres, todos somos así, y que permanece común toda su vida y muere común, nunca llega a ser santo, evidentemente, ¿sí? Pero un hombre que nace común, y nuevamente esto es para toda la humanidad, ¿no es cierto? Pero es declarado santo por Elohim, por medio de la creencia de esta persona, la confianza en Yeshua, vive su vida en un estado santo, muere en un estado santo y permanece en la presencia de la santidad por toda la eternidad. Entonces, la santidad y la pureza son asuntos fundamentales en el que todos los creyentes deben preocuparse todo el tiempo. Tiene que ser nuestra ocupación, tenemos que terminarla de andar por ahí como chanchos ensuciándonos en el chiquero del mundo. Los hebreos de los tiempos bíblicos estaban obsesionados con asuntos de la pureza por una buena razón. Su estatus de santidad podía ser perdido, ¿sí? Porque en esa época podía ser perdido. Si ellos desobedecían uno de los mandamientos dados por Moshe, su santidad era puesta en un estado de suspensión, por decirlo así, porque sabemos que había solución para muchas de las veces, pero no todo. La desobediencia a los mandamientos de la Torah los degradaba a un estado común, rebajándolos de su anterior estado de santidad. Ellos podían dirigirse a Yahweh, ahora ya no podían. Simple y sencillamente. Y eso es lo que la desobediencia hace. La desobediencia nos desconecta de nuestra fuente de vida. No crean que ahora es diferente la cosa. Ay, porque tengo a Yahshua puedo hacer lo que quiero y no me desconecto. No pasa por ese lado. Momentáneamente, entonces, dejaban de ser justos, necesitaban ser nuevamente justificados a través de los sacrificios que Yahweh mismo había establecido. Pero peor aún, ellos podían cometer actos que los hacían impuros. Permítanme decirlo otra vez, la desobediencia a la mayoría de los mandamientos de la Torah los llevaba a un estado temporal de ser común, pero puro y común. Ahora ya no santo, ¿se entiende? Pero había algunos actos que podían cometer, como tocar un muerto, por ejemplo, que vamos a estudiar un poco más adelante, que no solo los degradaba a un estado común, sino que también los volvía impuros. Entonces, impuro y común. No se puede llegar a la santidad nuevamente, como ya dijimos, ¿no es cierto? Lo que es puro y común puede. Por lo que la primera cosa que una persona impura tenía que hacer era volver a estar pura. Lo primero es la purificación. Entonces vamos a ver todos los rituales de purificación también que están aquí. Un poco más adelante lo vamos a estar estudiando y lo vamos a anotar todo esto. Entonces, ellos tenían que volver a estar, o lo que nosotros podríamos llamar un estado neutral, ¿sí? Una vez purificado, ¿sí? El cual este estado, como decimos, es común y puro, porque solo lo puro y común puede alcanzar el estatus de santo. ¿Sí? Una persona impura no puede directamente ir a ofrecer un sacrificio por el pecado, no podía, no, tenía que primero purificarse. Vamos a ver que esta es la forma en que nosotros nos presentamos delante de Yahweh. No es una cosa solamente de, ay mamá, me tiré en el charco de barro, estoy lleno de barro, perdóname mamá, está bien hijo, te perdono y me voy a acostar toda llena de barro, no, ¿verdad? Me tengo que purificar. Entonces la cosa es que primero me purifico y después vuelvo a estar en el nivel necesario para poder acostarme en mi cama sin que mamá se enoje, evidentemente. Entonces, estas cosas nos hacen impuros y las vamos a estar estudiando bien y acerca de cómo se aplica toda esta tipología al plano espiritual, ¿no es cierto? Y a nuestra situación actual. Así que una cosa o persona impura no puede jamás convertirse en santa. Hay demasiados creyentes en estado impuro por rebelión, por rebeldía, por hacer las cosas como quieren, que andan por ahí creyendo que el Padre, porque no los destruye en el momento, está con ellos. No se trata de que los vaya a destruir o no los vaya a destruir, simple y sencillamente se trata de que no están conectados porque no puede haber conexión en estado de impureza. Es simple. Entonces, no empiecen a poner
cosas, ideas en la cabeza acerca de, ay, estoy impuro porque hice esto, estoy impuro porque hice aquello, porque ya los conozco a todos. Entonces van a empezar a ponerse con cosas, ¿no es cierto? No empiecen a rebuscar, ¿sí? Como para decir, bueno, es por esto o es por aquello, ¿no? Porque no se trata de eso. Hay ciertas cosas que nos dejan impuros y la impureza simplemente requiere su proceso de purificación. Luego del proceso de purificación pasamos a volver a estar en santidad, ¿sí? Pasamos al siguiente plano. Entonces, este es el propósito de las leyes de los rituales de pureza. Y como sabemos que son tipos, no son cosas que se pueden dejar de lado. Vamos a estudiar en breve más a fondo cada una de estas cosas. Yo solamente le estoy dando una introducción general, ¿sí? Entonces, recordemos que parte del proceso que debía realizar una persona impura para volver a estar ritualmente pura era bañarse en un mikvah, ¿no es cierto? Que es un baño ritual. Eso es bastante básico, o sea, así me saco todo ese barro que tengo encima. Una vez que una persona que era impura, por la razón que fuera, se había hecho impura, ¿no es cierto? Tenía que hacerse pura nuevamente. Entonces podía ir al sistema de sacrificio, llevar a cabo el sacrificio apropiado para volver a obtener un estatus de justicia, porque hasta ahí solamente se había limpiado, ¿no es cierto? Pero necesitaba ascender un poco más, ¿sí? Entonces estaba justificado, obtenía nuevamente la justificación que había perdido en medio de esa embarrada que se había mandado. Esto lo dejaba apto, ¿no es cierto? Y podía ser purificado en el caso de ser necesario, por ejemplo, limpieza por embarazo, de la lepra y todas estas cosas que vamos a estar estudiando. Entonces, la provisión del ritual de pureza era traer a la persona de un estado impuro de regreso a un estado puro, lo que le permitía ser nuevamente santificado, o sea, establecer el contacto con el Padre. El sistema de sacrificio estaba para traer a una persona de un estado puro y común de regreso a un estado de santidad aceptable para tener conexión con Él. El término usado para describir este proceso de volver a obtener el estatus de santidad que había sido suspendido es expiación. La expiación debía ser hecha en la forma de un sacrificio de un animal específico, como vimos, ¿no es cierto?, para poder llevar al elevar nuevamente a la persona que era común y pura de regreso al estado superior. Yo continúo repitiendo de regreso a un estado de santidad, porque una persona que nunca ha sido declarada santa por Elohim, ¿sí?, no puede hacerse a sí mismo santo sencillamente llevando a cabo los rituales de pureza y expiación, cosa que también muchos pretenden hacer por su cuenta. Por lo que el típico hebreo estaba constantemente moviéndose en este elevador, ¿no es cierto?, arriba abajo en la escala de santidad. Y yo sé perfectamente que muchísimos cristianos también. ¿Acaso es de extrañarnos por qué Shaul y otros judíos que observaban la Torá y que entendían y aceptaban lo que Mashiach hizo por ellos estaban tan emocionados, ¿sí?, de explicarle esto a sus amigos judíos? Se terminó esto, se acabó esto. Ya no había más sube y baja en la escalera de santidad, y ya no más presencia de Yahweh un día y otro día no. El sacrificio de Elohim de expiación puso al creyente en un estado permanente de santidad para nunca más ser común, y la mayoría de los creyentes no tienen esta paz, porque la mayoría continúa en el mismo estado emocional de sube y baja, a pesar de que repiten como loritos, y Yeshua quitó mis pecados cada vez que quieren hacer lo que ellos quieren, por supuesto.